Hola, buenas noches, su compañero amigo el maestro José Manuel Saucedo. Vamos a hablar brevemente durante una cápsula de 2 minutos del contrainterrogatorio. Hecho circunstanciado, el homicidio de una persona en un estado de la República, supuestamente perpetrado por un taxista, en el que la ofendida, madre o esposa, mejor dicho, de la víctima, señala en una entrevista ante el Ministerio Público haber visto pasar un taxi afuera de su casa mismo que recogió a su esposo y que fue la última vez que lo vio con vida. Asimismo, también rinde entrevista otro taxista, compañero del imputado, quien refiere en su entrevista que su compañero taxista le entregó el carro 3 horas después de lo programado y en un principio había dicho que lleno de arcilla, ¿verdad? Vamos a ubicarnos ahora en la audiencia de juicio, en la declaración testimonial de estas dos personas. El Ministerio Público realiza el interrogatorio directo y luego toca el turno a la defensa. Señora, sus hijos están chiquitos, ¿verdad? Sí. Y usted señala que los estaba bañando en la tina en el patio de su casa, ¿verdad? Sí. Esto lo hizo cuando iba pasando supuestamente un taxi afuera de su casa, ¿cierto? Sí. Pero usted nunca le perdió la mirada a sus hijos en la tina, ¿verdad? No. Su atención estaba sobre sus hijos porque están chiquitos, ¿verdad? Sí. Y difícil haberse percatado de los carros que pasan afuera de su casa, ¿verdad? No es común que usted voltee a la calle mientras está bañando a sus hijos, ¿cierto? Pues no. Su turno al taxista. Usted señaló ante este juzgado que le devolvieron el taxi lleno de lodo, ¿cierto? Sí. Y eso fue hace 2 años, ¿verdad? Sí. Época de lluvia, ¿cierto? Sí. En septiembre, ¿verdad? Sí. Como la época actual, ¿cierto? Sí. En el que varios carros tienen lodo, ¿verdad? Sí. Y usted lo ve aquí afuera del juzgado, carros pasando con lodo, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál era la actitud de su compañero cuando le entregó o devolvió el taxi? Su compañero estaba bastante tranquilo, ¿cierto? Sí. No más preguntas. Nótese cómo para algunos abogados muy respetables, y coincido con ellos, el contrainterrogatorio debe ser puras preguntas sugestivas. Claro que habrá abogados que en el contra pues hagan preguntas abiertas. Depende de la estrategia, depende de la forma de pensar de cada abogado, de su preparación, de su capacidad, de los estudios que haya tomado, etcétera. Pero creo que si vamos encasillando al testigo en lo que buscamos, se logra mejor el resultado. Otro ejemplo, robo en el centro de Tlalnepantla a 2 transeúntes, en el que ambas personas, las víctimas, refieren que están esperando el Uber cuando de repente llega el imputado que está ahí en esa cápsula y les quita sus pertenencias y describe los celulares de las 3 personas, el numerario, etc. 5 minutos después llega la patrulla y les explican lo sucedido, va en su persecución y lo alcanza unos metros más adelante. Nos trasladamos al juicio oral. Usted estaba esperando el Uber, ¿cierto? Sí. Y su mirada estaba atenta a su celular, ¿verdad? Sí. El robo fue en una fracción de segundos, ¿cierto? Sí. Y usted paga el Uber al finalizar el viaje, ¿cierto? Sí. Entonces no tenía el dinero en la mano en ese momento, ¿verdad? No. Difícil que hubiera visto que le robaron a las demás personas, ¿cierto? Sí. Esta persona usted dijo que era calvo, ¿verdad? Sí. Y dijo que lo detuvieron a una cuadra, ¿verdad? Sí. Había otros locales abiertos, ¿verdad? Sí. Pero estaba oscuro, ¿cierto? Sí. Todo fue una fracción de segundos, ¿verdad? Sí. La patrulla se tardó 5 minutos en llegar, ¿verdad? Sí. Y cuando llegó, intercambiaron puntos de vista, ¿sí? Sí. ¿Verdad que la policía tomó nota
de lo que ustedes estaban denunciando, ¿cierto? Sí. Y entonces resultaba difícil que alcanzaran a esta persona, ¿verdad? Sí. Y luego viene el turno del policía, quien dice que lo agarró a 40 metros, que no sabe los derechos que le hizo saber en ese momento y que no supo en qué momento fueron robadas las personas, que ellos llegaron después. Y también se le hacen preguntas sugestivas. Usted no le hizo saber sus derechos, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles derechos les hizo saber? 4. Pero usted sabe que hay más de esos derechos, ¿cierto? Sí. ¿Lo recuerda? No lo recuerdo. Y usted le señaló a las víctimas, a la persona cuando ya la tenía detenida, ¿verdad? Sí. Y esta persona ya estaba dentro de la patrulla, ¿verdad? Sí. Y usted la detuvo sin razón alguna, ¿verdad? No, por el color del suéter. Ah, usted lo detuvo por el color del suéter rojo, ¿verdad? Sí, siendo que nadie había hecho referencia a que él trajera un suéter rojo. Bueno, es una breve cápsula, rápida, 3 minutos o 4. En realidad no venía preparado, pero se las quise compartir en este momento. Vamos a seguir analizando el contrainterrogatorio. Su compañero y amigo, el maestro José Manuel Saucedo. Chao.